Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Quispe, bienvenidos a la programación de Entre Líneas aquí en Radio Conexión Vida. El tema que queremos abordar hoy son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son más conocidas como las PASO. ¿Qué son las PASO? Mucho nos preguntaremos. Las PASO es una modalidad de elección interna en la que un partido político convoca no solamente a sus militantes, sino también a un porcentaje de la población para que ambos puedan elegir a su lista de candidatos, tanto al Congreso como también a la presidencia y la vicepresidencia de la República. ¿Por qué es tan importante este sistema? Porque permite participar a los ciudadanos en las elecciones internas de un partido político. Por ejemplo, si usted que nos está viendo desea participar en la elección interna del Partido Acción Popular, con este sistema podría participar de esta elección interna siendo solamente ciudadano y podría, por ejemplo, elegir al militante que le parece que cumple sus expectativas para que pueda integrar la lista de candidatos al Congreso. ¿Esto que permite? Una participación mucho más democrática en la que no solamente los militantes tengan voz y voto en la elección de sus candidatos. Eso permitiría mejorar la oferta electoral. Desde el año 2003, los partidos políticos tenían tres mecanismos para elegir a sus candidatos. El primero, que es a través de las elecciones primarias, pero estas no eran obligatorias, sino simplemente voluntarias, es decir, el partido político que lo consideraba lo realizado. El otro mecanismo se le conoce como modalidad directa, que es elección interna solamente con los militantes, o se le conoce también como un militante, un voto. En esta modalidad de elección interna solamente participan los militantes. Y por otro lado tenemos la tercera modalidad, que es la elección interna a través de asamblea de delegados. Esto se le conoce también como modalidad indirecta. ¿Y qué significa? Que es cuando dentro de un partido político se realiza una elección interna en la que los militantes eligen a una asamblea de delegados y luego esta asamblea de delegados es la que define quiénes van a ser los candidatos al Congreso, los candidatos a la alcaldía, al gobierno regional o a la presidencia de la República. Esta tercera modalidad ha sido muy cuestionada porque justamente desde el año 2003 los partidos políticos han preferido usar la asamblea de delegados y esta asamblea de delegados al final se transformó en un mecanismo en el cual solamente las cúpulas partidarias deciden quiénes van a ser los candidatos en un proceso electoral. Y claro, esto le resta democracia a un proceso de elección interna. Pero en el año 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra presentó una serie de proyectos de ley de reforma política, entre los cuales se incluía las PASO. Es decir, con esta ley los partidos iban a estar obligados a realizar elecciones primarias con sus militantes y con la participación de un porcentaje de la ciudadanía. Eso que iba a permitir, como les mencioné al inicio de este video, de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones internas y también tener voz y voto al momento de definirse la oferta electoral. En el 2019 el Congreso aprobó esta ley, la ley de las PASO, modificó la ley de organizaciones políticas para que las PASO puedan ser implementadas. Y recordaremos que ese año Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Inmediatamente se convocó a un proceso electoral de elecciones complementarias para que la población pueda elegir a sus nuevos congresistas hasta el año 2021. En teoría, las primarias abiertas y obligatorias debieron haberse aplicado en las elecciones complementarias del año 2020, pero no fue así. El Congreso dijo, bueno, para esta elección no, sino que sea para la del 2021. Al final, la población eligió al Congreso del 2020 y el Congreso del 2020, cuando llegó ya el proceso electoral del 2021, también aplicó nuevamente una modificación a la ley para que las PASO sean pospuestas. El argumento fue de que en el año 2021 no iba a ser posible implementar las PASO porque había pandemia. Y hasta cierto punto podía haber sido comprensible porque el país estaba sumido en la ola del coronavirus. Pasó la elección general del año 2021 y al año siguiente, el 2022, llegaron las elecciones regionales y municipales. Para ese momento, la mayoría de la población ya estaba vacunada contra la COVID-19, pero en el Congreso se aprobó nuevamente una disposición para que
por el proceso electoral del 2022 no se apliquen las PASO. Otra vez el Congreso posponía la aplicación de las primarias abiertas y obligatorias. ¿Esto qué beneficio trajo a los partidos políticos? De que pudieron elegir a sus candidatos a través de los mismos mecanismos de siempre. ¿Qué quiere decir? A través de la asamblea de delegados o a través de la elección con un militante, un voto. La mayoría, obviamente, apeló a la asamblea de delegados, es decir, apeló a que sean las cúpulas partidarias quienes definan la oferta electoral. Y finalmente, para el año 2023, el Congreso decidió borrar de plano las elecciones primarias obligatorias. A través de un proyecto de ley de fuerza popular, en el mes de diciembre el Congreso aprobó la eliminación de la obligatoriedad de las primarias abiertas. Muchos congresistas que defendieron esta ley dijeron de que no se estaba eliminando las PASO. Bueno, en efecto, se estaba eliminando el carácter obligatorio. Las primarias siguen siendo una opción para el partido que la desee implementar. El problema es que desde hace 2 décadas, la mayoría de partidos políticos han optado por dejar de lado las primarias abiertas, es decir, han optado por dejar de lado la participación de la ciudadanía en sus elecciones internas y han priorizado elegir a sus candidatos a través de la asamblea de delegados. Son precisamente los partidos políticos como Fuerza Popular que normalmente eligen a sus candidatos al Congreso o a la presidencia a través de asamblea de delegados, los que impulsaron esta ley para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El argumento es que esta modalidad de elección interna no ha funcionado en el Perú, pero eso es ridículo porque en el Perú nunca en su historia se han implementado las PASO, nunca se han implementado las primarias abiertas como una modalidad de elección interna obligatoria. La eliminación de las PASO al final fortalece el viejo mecanismo de que sean los partidos políticos a través de sus cúpulas, o también conocida asamblea de delegados, quienes definan la oferta electoral. La presidenta Dina Boluarte el 19 de enero tenía la posibilidad de observar esta ley, pero al final, 2 días antes, el 17 de enero, Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola promulgaron esta ley y con ello se dio el zarpazo contra la reforma electoral y la reforma política. Por eso, para el próximo proceso electoral del año 2026, seguirán siendo la asamblea de delegados de los partidos políticos o quizás también solamente los militantes los que definan la oferta electoral. Algunos podrán decir de que es democrático, de que sean solamente los militantes quienes definan quiénes son los candidatos al Congreso o a la presidencia de la República. Pero, por ejemplo, se ha comprobado, según información de la OMPE, de que cuando los partidos políticos realizan elecciones internas solamente con sus militantes, acuden a votar menos del 20% de estos militantes. Así que podemos concluir de que no necesariamente la modalidad de elecciones internas mediante asamblea de delegados o mediante la votación de exclusivamente los militantes ha resultado ser un proceso con una alta convocatoria o un proceso con alta participación democrática y consideración de lo que piensan los afiliados de una determinada organización política. Conmigo será hasta un próximo video aquí en Entre Líneas mediante la plataforma de Radio Conexión Vida.